Pues yo le voy a hablar de lo que es la enseñanza en el conservatorio, que por desgracia es una historia breve, porque a pesar de la importancia del flamenco, a pesar de que el flamenco ha sufrido muchas transformaciones y que gracias a intérpretes que lo han dignificado por todo el mundo, hoy es patrimonio de la humanidad, y eso es gracias al esfuerzo de tantísimos artistas que han dejado su vida, ¿no?, por llevar su arte por todas las fronteras. Pero creemos que hacía falta pues un verdadero apoyo institucional. Es decir, en cualquier país lo primero que estudia un músico es su música tradicional. Sin embargo, en Andalucía y en España, que es la tierra del flamenco y el flamenco se conoce en todas las fronteras, pues podía estudiar cualquier instrumento, cualquier especialidad. Sin embargo, el cante flamenco tan solo se imparte en el Conservatorio de Sevilla desde el curso 2007, ¿no? Y el flamenco es música, y como música que es, tiene que estar en el conservatorio. Lógicamente, el flamenco a lo largo de la historia se ha transmitido, ha sido un arte de transmisión oral y se ha transmitido en la familia. Yo he tenido la suerte de crecer en un ambiente familiar propicio, porque canta mi padre, cantan mis abuelos, pero hay muchísimas personas con muchísimo talento que no saben dónde acudir, ¿no? Y entonces yo creo que era muy importante para la dignificación de la música flamenca el que el cante estuviera en el conservatorio. A lo largo de la historia ha habido muchos profesionales y muchos aficionados y amantes del flamenco que han luchado porque el flamenco esté en la enseñanza. Aquí tenemos un caso flagrante, que es el caso de Manuel Herrera, que tiene una lucha incansable, o el caso de mi paisano Manolo Sanlúcar, artistas como Calixto Sánchez, en fin, muchísimos profesionales y amantes del flamenco que han llevado un trabajo y que son los predecesores de que hoy por hoy el flamenco esté en la enseñanza, y que gracias a ello y a ese esfuerzo pues se ha conseguido. Es concretamente en el curso 2007-2008 cuando el Consejo de Gobierno aprueba una nueva ordenación académica en la reforma de la Ley Orgánica de Educación, donde incluye el cante flamenco dentro de la enseñanza artística. Concretamente el 27 de septiembre, con la Conferencia Sectorial de Educación, donde se produce un informe favorable a través del Real Decreto, en el que se aprueba pues las enseñanzas del cante flamenco en los conservatorios. Cuando esto sucede, pues aparecen todos los titulares como el flamenco, el cante flamenco está en los conservatorios, y se habla en plural. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque concretamente el cante solo está en un conservatorio de toda España, es decir, tienen que venirse los alumnos del resto de España y hacer un esfuerzo y un traslado hasta Sevilla para aprender flamenco, cuando el flamenco debería de estar en todos los conservatorios, porque es la música que nos representa en todo el mundo. Sin embargo, algo que se habló como plural, el flamenco en los conservatorios, no es una realidad, se quedó más en una etiqueta política, ¿no? Entonces, desde el conservatorio estamos intentando, teniendo reuniones con la consejería, con distintos políticos, que realmente hay una conciencia y que se implante un grado elemental, que hace mucha falta, se implante un grado superior, porque concretamente el conservatorio donde yo doy clase es un conservatorio de grado profesional, y entonces pues tiene muchísimas dificultades, porque al llegar los alumnos sin una titulación en grado elemental, pues se enfrentan a una prueba de solfeo sin tener las herramientas pedagógicas para hacerla, y luego acaban la titulación, acaban el grado profesional, y ¿a dónde van si no existe un grado superior que los respalde, ¿no? Entonces hay muchos caminos por andar, ¿no?, todavía, ¿no? El conservatorio pionero es el Conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla, ¿no? Una vez que la consejería ya tiene localizado el centro donde se iba a implantar la enseñanza, pues se abre una convocatoria de mérito, ¿no?, para la elección de los profesionales a través del Gabinete de Recursos Humanos de la Consejería, a la que tengo la suerte de optar a esa plaza, y bueno, tengo
la suerte de poder ir con el nombramiento, pues poder abrir un camino e ir plantando semillitas, ¿no? Pero lo que decía antes, que todavía quedan muchas cosas por hacer. En cuanto al currículum, el currículum de la especialidad pues lo realizan una serie de expertos nombrados por la consejería. Pues el caso del cantaor y profesor de maestro de escuela Calixto Sánchez, estamos hablando de José Luis Navarro, flamencólogo y profesor de la Universidad de Sevilla, Antonio Bonilla, catedrático de guitarra flamenca, y Bernardo Pallarés, que licenciado en la educación para adultos, ¿no? Para ubicaros un poquito en cómo consiste lo que es la estructuración de lo que es el organigrama, los conservatorios se dividen en 3 tipos. El primer tipo es el de grado elemental, que dura 4 años. El segundo son los conservatorios de grado medio o profesional, que contemplan en sus planes de estudio 6 años lectivos, y luego están los conservatorios de grado superior, que tienen 4 años en sus planes de centro. Lo que decía antes, la problemática es que al instaurarse el cante flamenco en un conservatorio profesional, pues los alumnos se enfrentan a una prueba de acceso, muchos de ellos, la mayoría cantando muy bien, con muchísimas aptitudes para el cante, pero sin tener una formación en solfeo. ¿Por qué? Porque no se les ha dado el permiso, no se les ha dado la posibilidad, como al resto de otras disciplinas. Es decir, cualquier niño puede estudiar cualquier instrumento, desde contrabajo hasta piano. Sin embargo, no puede estudiar guitarra flamenca, no puede estudiar cante. Entonces, los andaluces tenemos que seguir luchando porque se dignifique realmente la música flamenca, y la mejor dignificación es que esté en la enseñanza artística y en las enseñanzas regladas, ¿no? En cuanto al perfil de alumnados que tenemos, pues muy heterogéneo. La edad mínima son 16 años, pero tenemos hasta adultos hasta 65 años. Tengo un alumnado súper heterogéneo, y también me llama mucho la atención, y eso dice también mucho de la importancia que tiene el flamenco, es la cantidad de alumnos que tenemos extranjeros. En cuanto al tipo de prueba, pues se enfrentan a una prueba específica de cante flamenco y una prueba de solfeo, en la que tienen que hacer un examen de lectura musical y de solfeo. En cuanto a la programación, pues son 6 cursos, y en esos 6 cursos los alumnos pueden estudiar asignaturas comunes a otras especialidades, como pueden ser la armonía, el solfeo, el análisis musical, la historia de la música, pero luego aparte tienen las asignaturas específicas de la especialidad. Dentro de esas asignaturas, pues estaría la técnica vocal, donde les enseñamos a los alumnos de la importancia de un buen uso vocal, que tengan una buena respiración diafragmática, que tengan una buena colocación del sonido, una buena impostación. Trabajamos mucho lo que es la vocalización, que muchas veces se nos critica a los flamencos de que nuestra dicción, nuestra vocalización no es correcta. Pues yo insisto mucho en mis alumnos en trabajar ese tipo de aspectos, ¿no? Luego está la asignatura de cante, donde les enseñamos a los alumnos los distintos cantes, digamos en 4 bloques, ¿no? Sería cantes libres, cantes al libitum o sin acompañamiento de guitarra, y luego los cantes rítmicos, tanto binarios como ternarios. Luego otra de las asignaturas, que bueno, luego vamos a tener la oportunidad de tener aquí al maestro Rebollar, es la asignatura de métrica, donde se le explica a los alumnos los diferentes ritmos. Otra de las asignaturas es la historia del flamenco, donde hacemos un análisis desde analizando las distintas etapas históricamente por las que ha pasado el flamenco. Desde una primera etapa más hermética, pasando por los cafés cantantes, la ópera flamenca o la última época de teatros y de festivales. Otra de las asignaturas que tienen nuestros alumnos es Fundamentos de la guitarra de acompañamiento.
a pesar de que somos cantadores, yo creo que es muy interesante y muy sumatorio, ¿no?, el que un cantador tenga unas nociones mínimas de lo que es su instrumento, ¿no?, el instrumento que le acompaña, que es la guitarra flamenca. Entonces también tienen una asignatura de iniciación a la guitarra. Y otra muy interesante y muy enriquecedora es la asignatura de recursos escénicos, ¿no?, que es un poquito donde se les enseña a los alumnos pues a moverse en la escena, ¿no?, que también se nos tachan a los flamencos de que bueno, que estamos en la silla sentados, y entonces bueno, pues una asignatura pues que le da las herramientas para tener un dominio, ¿no?, de la escena, ¿no? En cuanto a los materiales que uso, bueno, pues desde muchísima discografía. A mí me gusta transmitirles a mis alumnos que para cantar flamenco es súper importante tener personalidad, pero a la vez es muy importante beber de la fuente. Entonces yo continuamente me voy a las referencias de los cantadores clásicos, ¿no? Entonces les intento transmitir que para cantar flamenco es muy importante irse a las fuentes y fuentes fiables, ¿no? Y luego, pues, lógicamente, pues cada uno aportar su propia personalidad, ¿no? Dificultades que me encontré a la hora de elaborar un material, pues que en el flamenco existen muchísimos estudios, ¿vale?, muchísima bibliografía, pero es una bibliografía muy heterogénea. Entonces me parece muy positivo el trabajo que también están haciendo pues aquí el maestro Manuel Herrera con Calixto Sánchez, José Antonio Rodríguez, y el esfuerzo que estáis haciendo por sistematizar, porque hay muchísima información, pero el alumno ante tanta información se bloquea, porque es una información muy heterogénea. Entonces es muy importante, bueno, pues encontrar materiales donde de una manera sistematizada y con un control pedagógico pues se elabore, ¿no? Y entonces, bueno, pues animo a mis alumnos a que investiguen y desarrollen, se desarrollen en ese campo, en el campo de la investigación y la didáctica, ¿no? Dentro del departamento de flamenco, pues intentamos tener continuamente distintos nexos con otras instituciones, a través de intercambios con peñas flamencas, a través de creaciones de distintas semanas culturales. Hemos organizado en el conservatorio varios cursos de distintos profesionales, tanto del cante como del baile como de la guitarra, porque claro, la enseñanza arreglada está muy bien, ¿no? Y la enseñanza arreglada te permite sistematizar los estudios, pero es muy importante también que el alumno tenga esa parte de aprendizaje vivencial que te da una convivencia en una peña, un intercambio con un aficionado, y a la vez no solo eso, sino que también el que nosotros creemos audiciones en los que nuestros alumnos puedan demostrar sus capacidades y en el argot flamenco coger tablas, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante que haya una educación reglada, pero también una educación vivencial como lo ha habido a lo largo de la tradición en el flamenco, ¿no? Y bueno, ahora voy a pasar como conclusión, pues deciros que hay muchas cosas por hacer todavía. El flamenco es patrimonio de la humanidad, pero hay muchos caminos y muchas brechas abiertas y muchas cosas por hacer. Y bueno, desde el departamento, bueno, pues estamos intentando plantar semillitas, porque esto es muy denso, pero poco a poco yo creo que tenemos que tomar conciencia de la importancia del flamenco, y a pesar de todas esas dificultades y de que hay muchos caminos abiertos, a mí como flamenca y como cantadora pues me llena de orgullo pasear por los pasillos del Conservatorio Cristóbal de Morales y escuchar pues sinfonías de Beethoven, pero también escuchar el eco de Pastora y el eco de Camarón, ¿no? Y con eso concluyo mi charla. No sé, cualquier pregunta que tengáis sobre lo que es la enseñanza del flamenco en los conservatorios, bueno, pues aquí me tenéis. También os dejo a vuestra disposición la página web del conservatorio, donde yo
mensualmente voy colgando distintos planes de centro, material didáctico, que es www.cristobaldemorales.com. Y bueno, que me tenéis aquí para lo que necesitéis, cualquier pregunta, pues en eso estamos, y luego pasaré un poquito a la parte más práctica, que es el cante, que es lo mío, porque yo charlar... Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Pregunta? ¿Hay alguien? De todas formas, no es una pregunta, pero sí que es una puntualización, ¿no? Llevamos 33 años, me parece, de autonomía. Es verdad que llevamos 6 o 7 ya, afortunadamente, con un conservatorio. Si no me equivoco, el primer conservatorio de música que admitió la guitarra flamenca como licenciatura era en Holanda, en Ámsterdam, donde un guitarrista de Córdoba, Paco Peña, era el catedrático. Con lo cual, cualquier alumno de cualquier parte del mundo, y de hecho han llegado algunos aquí, Sí. podía impartir música flamenca en cualquier sitio con una licenciatura obtenida en Holanda. De verdad que hay cosas que uno no entiende. En estos momentos estamos, y lo hemos presentado aquí, presentando algún proyecto en el que creemos que el flamenco tiene que estar en las escuelas primarias, porque es el camino. Si un alumno, y de eso sabe mucho Ricardo, que ha hecho, bueno, también José Esteban, que ha hecho grandes proyectos en su colegio respectivo, pero evidentemente cada uno de los maestros que hemos hecho cositas en nuestros colegios, al final se queda reducido a eso, a una pequeña gotita en un sitio perdido de la geografía, por muy importante que sea el pueblo, como puede ser Lebrija, ¿no? Pero se queda ahí. Lo importante es que eso esté en todos y en cada uno de los colegios de Andalucía, donde el flamenco se enseñe como música, porque en el fondo lo que estamos hablando es de música, y la música no tiene adjetivo. La música será clásica, también el flamenco es clásico. Se estudia a Beethoven, pero igual debíamos estudiar a don Antonio Chacón, sí, igual de músico, en distintas vertientes, pero músico. Entonces, ese olvido permanente, yo creo que con artistas como en este caso Laura, que está demostrando clarísimamente que se es artista de otra manera y que está dignificando de alguna manera, no porque la profesión anterior no estuviera digna, que son dignísimos y son nuestros referentes y son los grandes maestros que han creado esto y los que lo han hecho evolucionar, pero es verdad que no es ese concepto que teníamos de flamenco, de borrachera, de taberna, de mujeres fáciles y sobre todo, Manuel, y de guitarristas a los que le rompían la guitarra en la cabeza antes de pagarle, como pasaba en la Alameda. Es decir, que afortunadamente todo eso se ha superado y nos encontramos en una etapa en la que todos tenemos que arrimar el hombro para defender lo que es una de las señas de identidad más importantes de Andalucía. Por supuesto. Sí, perdón. El problema está en cuanto conjugar la preparación, los profesores en este caso, donde que no hay suficiente, no habrá, para que en cada sitio, en cada colegio pueda haber un profesor que le guste y que esté preparado medianamente, un 50%. Por supuesto. Ese me parece a mí que es el gran problema del futuro, pero claro, de todas maneras, hay que preparar, no perder tiempo en preparar a los profesores y de una manera, pero no como en otras ocasiones, vienen las influencias, las historias, por supuesto, que todos conocemos, y apuntarse al tren en marcha, ¿no? Totalmente. Sino que debe hacerse de una manera racional y que haya una... O sea, que
contar con gente que esté preparada para ello, Por supuesto. e incluso gente que por una parte no buscan el protagonismo, sino simplemente el amor al flamenco y la transmisión. Al flamenco. Luego, por lo tanto, la preparación del profesor. Ahí, eso es muy importante. Sí, desde el conservatorio los alumnos tienen un currículum muy amplio y una formación bastante exhaustiva, y muchos de ellos van a tener una titulación y no saben dónde trabajar. Claro. Es la problemática, porque no está en la enseñanza pública y está en muy pocos conservatorios. Entonces, sí, no, es verdad lo que dice Ricardo, pero nosotros somos maestros, sabemos que cualquier maestro, cualquiera, con las excepciones, como es lógico también que se puedan entender, cualquier maestro debe estar enamorado de su profesión, debe estar enamorado de aquello que va a impartir. Totalmente. Afortunadamente ahora, no lo había en nuestros tiempos, hay profesores de música en todos los colegios, y al haber profesores de música, al profesor de música, aunque nunca haya estado en una peña y aunque nunca haya escuchado un disco de flamenco, si al profesor de música se le dan los materiales necesarios para que el profesor, a través de las guías didácticas correspondientes y de los centros de profesores, que para eso están y para eso deben estar además, el profesor de música no le debe resultar extraño impartir clases de música flamenca dentro del contexto general de la música, porque no se pretende que vaya a cantar como cantaba Ricardo en sus clases, ya o como transmitir el amor y la captación de nuevos públicos. Claro, o sea, ¿qué va a pasar con el público del flamenco? Poner en disposición de aprender su patrimonio. Esa es la base para eso. O sea, a valorarlo y amarlo, ¿no? Ya independientemente de que el niño en un futuro vaya a ser cantador, ya no se trata de eso, se trata ya de transmitirle el amor por nuestra cultura y por nuestra música, que es el flamenco, ¿no? Y a la vez también que el flamenco esté en el conservatorio y que los flamencos sepamos música es una manera de dignificarlo, porque los flamencos siempre hemos tenido ese complejo, ¿no? Ese complejo que viene de la música clásica, ¿no? De no considerarnos músicos siendo músicos, porque músico es el que hace música, y los flamencos hacemos música independientemente de la partitura, pero nos va a permitir dignificar nuestra profesión y a la vez compartir y hablar en el mismo lenguaje que el resto de otros músicos, ¿no? Por eso yo creo que es muy positivo. Voy a pasar ahora con el maestro Eduardo Rebollar a la parte práctica. Acompañamiento de guitarra, el maestro me va a dar lo que es el tono para que yo pueda cantar, pero son cantes que se hacen, ahora sí, son cantes que se hacen en la faena, ¿no? En la faena del campo, ¿no? Y esa mula potranca tiene un potrillo con una pata blanca y un lucerito con una pata blanca y un lucerito. Olivaritos del campo, ¿quién los barea? Olivares del campo, ¿quién los barea? 25 chiquillos y una correa.
no quitarle el cognac que mis mulillas son bien y se puede marear. Eduardo. Y me mecía yo recuerdo cuando niña me cantaba y me mecía. ¡Qué felicidad más grande! Dormir como yo dormía. Ay, ay, y en los brazos de mi madre. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a entrar. ¿Se escucha? ¿Sí? Ahora vamos a entrar en lo que son los cantes rítmicos, concretamente un cante que se consideraría de compás binario, 4x4. Un poquito por tango, para todos ustedes.
cohete que nos vamos y a tomar cafelito Utrera, allá la Reolina. Y a la Reolina, mi compadre Rafael, que estaba puesto en la esquina. Ay, a la Reburbe, el cigarrito y en ti se te apague y no lo vuelva a encender. Ayer morito una flor, ay, que al palacio quiso entrar, ay, por ver a la reina mora, ay, la belleza que tendrá, ay, los moritos por delante, los moritos por detrás, que al palacio de la reina, ay, el morito quiso entrar. Muchas gracias. Bueno, pues este era el cante por tango, que he querido hacer una letrita de Extremadura, una letrita de Triana, una letrita de Granada y hacer un poquito un recorrido breve, pero por los distintos estilos de los tangos, ¿no? Y ahora, para terminar, pues voy a hacer un cante también rítmico, pero no sería binario, sería ternario, que es la bulería, ¿no? Concretamente es un compás de amalgama, ¿no? Y nos vamos a despedir cantándole una pinceladita por bulería, que no me quiero extender más, y aprovechando para daros las gracias por vuestro calorcito que nos habéis transmitido, y a la organización pues por invitarnos, que hemos pasado un ratito muy agradable. Va por ustedes. El calor del amante duerme que duerme, mientras que los limones se ponen verdes, y al calor de la manta mi niña mariquilla dormía sequía. Ayer canté por bulería, ayer canté por bulería, como lo decía mi peina, nadie lo dirá en la vida. Mentira que mentira la atarraya. Yo he visto un bicho correr, un bichito muy feo por la orilla de la playa, que yo me voy con mis niños, maíta, donde me quieras llevar. La luna daba en mi ventana y miraba mis zagales, que trojo, tron, trojo, tron, trojo, tron, trojo, tran. Y miraba mis
y dio la luna gitana, viva Lucas Yurreal, que tro, tron, tro, tron, tro, tron, tro, tran. Salladito el pollo por la tapia del corral. Tapia del corral, no me lleve la gallina, porque no me dio lugar. Ay, papá, 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 pero que yo me quiere pegar. Ay, papá, 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 cualquiera te ata, papá. Yo no me gusta nunca pedirle nada a los artistas, pero en esta ocasión se lo voy a pedir porque, por supuesto, por supuesto que a mí me encanta lo que va a hacer, o lo que yo le voy a pedir que haga, si quiere hacerlo, pero también por la importancia que tiene ese cante en el momento actual, gracias precisamente a ella. O sea, hay en el mundo del cante, como el mundo del léxico que hemos estudiado en estos días, hay cantes que nacen y otros que van desapareciendo. Uno de ellos es La Rosa. La Rosa es una cantiña que recuperó Ramón Mendaro, pero que volvió a perderse. Medrano he dicho Ramón. Esa es la influencia de Lebría. Ramón Medrano, que era del puerto de Santa María y que alguna vez había hecho la Sayago, pero también muy poco. Sin embargo, Laura ha hecho de ese cante un símbolo, una bandera. Ella recupera ese cante porque entiende que es el cante de su tierra, el cante de San Lucas. Entonces, que ella sea... Yo le quiero pedir que nos haga eso, simplemente esa cantiña. Vale. Pero porque vean ustedes la diferencia, que además tiene la riqueza musical que tiene, y además la diferencia que tiene con los cantes del mismo compás, como puede ser La Alegría. Sin embargo, es un cante que ella hace realmente extraordinario. Un poquito por Rosa. Viene la rosa, ay, perfuma el aire, el mar poner y el mar poner compás, mi tierra ercante, ay del castillo abajo guiado, ay florecilla hermosa que del castillo abajo guiado. Yo me quedo con la mía, que es el cante de la rosa. Yo me quedo con la mía, que es el cante de la rosa. Allí esa rosa en la garganta, allí esa rosa salinera, el cante que se canta allí en mi tierra marinera. Ay, los pinares
del pueblo mío. ¡Eduardo! ¡Eso es! Hay marineros a la mar, a la red del langostino, marinerito, ojalá mar, con su cante y su vino, ay de mi tierra,